Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Seguimos renovando la mente con las Sagradas Escrituras. La semana pasada vimos que muchos detalles que son revelados en Lucas 16 giran alrededor de una petición que el hombre que fue rico hace y que ya se encuentra después de morir en el lugar donde de tormento, que le hace a Abraham, quien se encuentra en el lugar de consolación. El hombre que fue rico le pide a Abraham que mande a Lázaro para saciar su sed, mojando la punta de su dedo en agua para ser refrescado en medio de su agonía. Esta petición fue denegada y vimos que fue denegada por diferentes razones. Número 1, Abraham le dice que recuerde su vida en la que en medio de gran abundancia, aunque escuchó acerca de Dios, no creyó en Él, ni vivió conforme a sus mandamientos. Número 2, esa petición fue negada porque con su forma de vivir definió su eternidad y ahora debía asumir esas decisiones que tomó, que eran irreversibles. Y número 3, Abraham le dijo que hay una gran cima, un gran abismo entre el lugar de consolación y el lugar de tormento. Esto es lo que hemos visto desde Lucas 16, del 19 al 26. El versículo 27 continúa diciendo: entonces dijo, ¿quién? El hombre que fue rico ante la negativa de Abraham. Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de ¿quién? De mi padre. Y antes de continuar con esta segunda petición que hace el hombre que fue rico, quiero detenerme aquí un momento. Notemos que el hombre que fue rico no sigue pidiendo para sí mismo. Parece que los motivos que le dio Abraham para negar su petición son tan contundentes que ese hombre comprendió que su situación no iba a cambiar. Recordemos que Abraham le dijo, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esa frase, acuérdate, habla de penetrarle el alma hasta lo más profundo. Recuerda con remordimiento, añade remordimiento, pero ya no lo puede llevar al arrepentimiento. Gran diferencia. Remordimiento, pero no tiene arrepentimiento. Pensemos que el hombre que fue rico efectivamente hizo conforme a lo que Abraham indicó. Recordó. No le recuerda en lo que pecaba, sino lo que recibió. Cómo fuiste como un sepulcro donde los favores divinos fueron enterrados, no como un buen terreno donde fueron sembrados. Trajo a su memoria, recapituló, repasó su vida y todo lo bueno que tuvo y lo favorecido que fue, y con ello todo lo distraído que vivió y el poco interés que le puso a todo lo de Dios, a su ley y a los profetas. Entonces entendió por qué también ahora él se encontraba en este lugar de tormento. Iglesia, vamos a poner un ejemplo.
Esto es como cuando una persona va donde la nutricionista, después de comprometerse con un plan de alimentación y en lugar de bajar de peso, aumentó. La nutricionista le pregunta: recuerde, usted sí se ciñó al plan de alimentación que le entregué. La persona, en un momento de reflexión, empieza a recordar esa caja de donas que se comió completa, los paqueticos de panes que se comía a medianoche, escondido o escondida, las gaseosas que acompañaban todas sus comidas, esas empanaditas deliciosas y esos pasteles de pollo al desayuno. Entonces mira a la nutricionista y sabe que no puede pedir más de lo que recibió. Sus acciones lo llevaron a encontrarse en esta situación. Puede que haya querido ocultar todo, pero la báscula, ¿qué doctora? No miente. El que fue rico pudo pensar en todas las decisiones que lo fueron encaminando al lugar de tormento y no pudo refutar. No le quedó cara para pedir más cosas para él. Como cuando un hijo le dice: pa, ¿me presta el carro? Y usted le dice: ah, no, hijo, recuerda lo que has hecho. Y el muchacho recuerda ese carro tan bonito que usted le facilitó y quedó en pérdida total. Ay, Dios mío. La diferencia es que aquí el que fue rico ya no tiene más oportunidades de nada. Para acabar de ajustar, Abraham hace una comparación. Le dijo que Lázaro no podía ir a ayudarlo. Ya los dos se habían hecho cargo de su vida y por eso estaban en distintos lugares. Mire, mucha gente tropieza con las bendiciones que reciben y esas bendiciones los apartan de Dios. Pero otros también tropiezan con las pruebas que se le presentan, pero al final cada uno se hace cargo de su vida. Aquí pongámonos todos en los zapatos del que fue rico, de cómo pudo escuchar esas palabras de Abraham y aprender de ellas. Muchas veces aprendemos por espejos, con ejemplos. Dios es tan misericordioso que nos va mostrando como esas banderas que ponen en el mar. Bandera roja, no se meta, se ahoga. Y nos muestra, pero no entendemos. Nosotros, ¡ay, qué suertudo soy! ¿Cómo salí de bien librado de este accidente, de ese problema? Pero es Dios haciéndole esos pares. Primero le manda la bicicleta, después le manda la moto, después le manda el carro, después le manda la tractomula y usted no entiende. La balanza del mundo siempre se inclinó en favor del rico al compararlo con Lázaro. Pero en la balanza de Dios las cosas eran muy distintas. El rico no solo recordó su vida, recordó la vida de Lázaro, las dificultades que atravesó y ahora ve que su fortuna y sus riquezas eran eternas. ¿Las de quién? Las de Lázaro. Ese pobre que estaba tirado a su puerta era rico a los ojos de Dios. Y no hay excusa, porque en el lugar de consolación vio a una persona que fue muy rica en la tierra, Abraham, a quien su riqueza no lo separó de Dios. Y ve a una persona extremadamente pobre en la tierra, como Lázaro, quien no permitió que su pobreza lo separara de Dios. Sigamos hablando de la nutricionista. Después de quedar aburrido con los resultados, que no hizo la dieta y terminó con más peso del que tenía antes, ve entrando al consultorio de la nutricionista una persona que se le nota que sí siguió la dieta y que fue responsable y obtuvo resultados.
Eso deja en evidencia que el problema de su situación es la nutricionista, no es la nutricionista, porque sus métodos sí funcionan. En otra persona el problema era de él. Entonces, no solo lo condenan sus propias acciones, sino el ejemplo de aquellos que sí escucharon. Vamos a leer el texto de Mateo 12. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron contra la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Muy bien. O como dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Muy bien. La fe de aquellos que se arrepienten de sus malas obras dejan en evidencia a los incrédulos. Las acciones de los justos no solo justifican su vida, también condenan la vida de los injustos. Voy a repetir eso. Las acciones de los justos no solo justifican su vida, también condenan la vida de los injustos. Eso es parecido a como cuando un profesor le da una instrucción para un trabajo, usted hace el trabajo mal y quiere reclamarle afirmando al profesor que no se hizo entender. Pero el profesor le dice que su reclamo no tiene fundamento porque el resto de sus compañeros sí entendieron la instrucción y entregaron bien el trabajo. El que fue rico no tenía excusa porque otros sí entendieron lo que él no quiso entender. Diga, sí entendieron, pero el rico no quiso ¿qué? Entender. Dígale al que está a su lado, no quiso entender. Conclusión, entonces el que fue rico recordó cómo vivió él, cómo vivió Lázaro, y así entendió los resultados que obtuvieron ambos. Ante el rotundo no con el que respondió, entendió que su situación era imposible de cambiar. Y miren, ahora no pide más para sí mismo. Sabe que ya se jugó todas sus carticas, así que con las siguientes palabras, que son una súplica, un ruego y un clamor por misericordia, intentó buscar un destino diferente para su familia. Dice Lucas 16, entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi Padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Esta segunda petición la comienza diciendo entonces, porque sabe que para los vivos aún hay esperanza. Dígale al que está a su lado, para los vivos aún hay esperanza. Por esto ahora intenta interceder por sus 5 hermanos y si está pidiendo por ellos es porque sabe que sus decisiones también los están llevando al mismo lugar de tormento. Iglesia, lo que pasa en la eternidad no es al azar. Ay, no, yo no sé qué va a pasar allá. No, todo está escrito, todo está avisado. Ya nos dieron todo el manual de instrucciones. Uno por la vida que llevan las personas puede saber para dónde van. Él conocía la vida que llevaban sus hermanos
Y después de esa conversación con Abraham, supo deducir el lugar al que se dirigían después de la muerte. Nuestra forma de vivir dice todo de nuestra eternidad. Dígale al que está a su lado, tu forma de vivir dice exactamente dónde vas a pasar tu eternidad. Y mire al del otro lado, por favor, y dígale lo mismo. Esto que vemos aquí es un claro ejemplo de lo que yo llamo delirio de evangelista tardío. Que es cuando una persona, después de mucho tiempo de no mostrar interés por el evangelio y menos en compartirlo, de repente se vuelve un apasionado de compartirlo cuando ya es demasiado tarde. El rico sufrió el síndrome ya muerto, pero a nosotros también nos pasa cada vez que nos urge hablarle a otro cuando ya es demasiado tarde. Es decir, cuando ya fue el otro el que se murió. Ay, 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 dígale al que está a su lado. Ay, ay, ay. El que fue rico quería ahorrarle a sus hermanos ese tormento. Y lastimosamente nosotros que sabemos el tormento que les espera, a los incrédulos no les hablamos. Vemos en este pasaje por primera vez a este hombre que fue rico haciendo algo desinteresadamente, sin egoísmo. Le dice que vaya a la casa de su padre, a todos los miembros de su casa que convivían con él, y le da una razón a esta petición. Pues tengo 5 hermanos, de modo que los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de ¿qué? De tormento. El motivo de su petición es la preocupación por la eternidad de sus 5 hermanos y pide que Lázaro testifique a ellos lo que les va a acontecer si no cambian de manera de vivir. Que proteste fervientemente, que exhorte encarecidamente, que dé testimonio. El fin de todo esto es que no corran con el mismo destino, que no perezcan allí en esa tortura eterna. Nuevamente, dígale al que está a su lado, nuevamente, Abraham le niega su petición y le responde tajantemente. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. No le dijo que no tenían esperanza, por supuesto que mientras hay vida, ¿qué? Hay esperanza para darle un nuevo rumbo a nuestra vida. Y es la misma para todos los vivos, solo debían escuchar, entender y oír y obedecer la palabra de aquellos que testificaron sobre la voluntad de Dios. Piense por un momento a usted quién le dio testimonio, quién le compartió. ¿Ya recordaron? Usted ora por esa persona, lo tiene presente en sus oraciones, le da gracias a Dios que lo sacó de tinieblas a su luz admirable. Ya tenían embajadores de la verdad de Dios. Cualquiera con un corazón humillado y arrepentido puede encontrar el camino que Dios le deja estipulado a los justos. No es que Dios no quiera que los de corazón endurecido no se salven, no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos ¿qué? Se salven. Es que los de corazón endurecido no quieren recibir la salvación ni la justificación de Dios. El que fue rico conociendo a sus hermanos sabía que ni las palabras de Moisés, esto quiere decir la ley, ni los profetas bastarían para ablandar ese duro corazón de aquellos que eran sus hermanos.
Por eso insiste y le dice a Abraham, y él le dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, ¿de qué? De entre los muertos, se arrepentirá. El que fue rico es sincero, le dice que sus hermanos no iban a prestar atención ni a la ley ni a los profetas. Ellos no tenían ojos ni para ver, ni oídos para oír, mucho menos un corazón arrepentido. Ellos pensaban que no necesitaban a Dios. Muchas veces las personas deciden no creer en Dios como excusa por su pereza de entregar todo al Señor para que Él los perfeccione, sin darse cuenta de que Dios es el dueño de todo, con o sin nuestro consentimiento, porque nosotros no podemos reclamar como nuestro algo que simplemente no es nuestro. ¿De quién es el poder de la vida y la muerte? Es más fácil para el ser humano quedarse en su zona de confort, en las autopistas de la carne, entre muchas cosas, celos, contiendas, hipocresía, enojo, desenfrenos, avaricia, porque no queremos que la lija, el cincel y el martillo de Dios nos pulan. Dígale al que está a su lado, la lija, el cincel y el martillo. Sin entender que el yugo de Dios es 3 cositas, ustedes todos lo saben: suave, fácil y ¿qué más? Y ligero de llevar. La cruz y el camino de la cruz pueden parecer incómodos para aquellos que van camino a la destrucción. Lastimosamente no pueden comprender que se dirigen a la tortura eterna en ese lugar de tormento. Además, está lleno de argumentos el hombre rico. Está convencido de que si alguno va a ellos de entre los muertos, ¿qué? Se arrepentirán. Y allí podemos observar la motivación del rico. Quería que sus hermanos se arrepintieran para evitar el sufrimiento, no que amaran a Dios. Es para que ellos no vengan, ¿qué? A este lugar de tormento. En ningún momento manifestó, no, para que conozcan de Dios, anden en sus caminos y sus estatutos. No vengan a este lugar de sufrimiento. Él pensaba que los justos iban al lugar de consolación solo por no ir al lugar de tormento. No había entendido que los justos aman profundamente a Dios, le creen y por eso llegan ¿a dónde? Al lugar de consolación, para esperar reunirse con su Padre celestial. Cayó entonces el que fue rico en ese error que muchos, dígale al que está a su lado, muchos cometen a la hora de hablar del Evangelio, en el egoísmo de buscar a Dios para no ir al infierno. Por eso encontramos tantas personas que perdieron su primer amor, o tal vez nunca lo tuvieron, ni se dedicaron, ni les enseñaron a relacionarse con Dios. Así que todo lo que hacen, lo hacen no por amor, sino por compromiso para obtener un fin. Todos, dígale al que está a su lado, todos los que hablamos de Dios tanto en púlpitos como en el día a día a personas que tú le compartes, debemos asegurarnos de representar bien a nuestro Señor, porque Dios quiere una familia. Dígale al que está a su lado, quiere una familia. Aquí nos podemos hacer varias preguntas. ¿Hablas de Dios? Si respondiste que sí, 2, cuando hablas de Él, representas su amor y su misericordia. Es común que al principio exista esa motivación de no querer ser castigado, como nos hayan presentado a Dios, ese Dios castigador. Pero una vez que tú te vas relacionando con Dios y vas renovando tu mente, leyendo su palabra,
conoces de Él, te congregas y escuchas la palabra, vas viendo la grandeza de su amor, la inmensidad de su misericordia y la hermosura de su santidad. Dios siempre nos ilustra cosas espirituales a través de principios naturales. Yo creo que aquí no hay un solo padre que odie a su hijo. No les voy a pedir que levante la mano porque de pronto me llevo una sorpresa. Pero uno ama, o lo digo por el caso de mi padre, fue un hombre espectacular, y el padre de mis hijos fue mucho más espectacular. Y a pesar de que los padres nos disciplinen, y hay veces la disciplina no sea un motivo de gozo, ¿nos aman o no nos aman? Padres, ¿nos aman o no nos aman? Claro, porque desean lo mejor para nosotros. Dios es igual. Cuando tú te relacionas con tu hijo, piensa en esa relación que Dios quiere que tú tengas de Él, tú con Él como padre. Como estábamos cantando ahora. Vamos a cantar a capela. Habitantes de toda la tierra, canten al Señor. Moradores de toda la tierra, glorifíquenlo. Con este himno nuevo, celebremos al gran Dios, porque su amor es mejor que la vida. Magnifiquemos su nombre con alegría. La suma de sus palabras es la verdad. Suyos son el imperio, gloria, honra y majestad. Muy bien. Porque el amor de Dios es mejor que la vida. Dígale al que está a su lado, el amor de Dios es mejor que la vida. El que fue rico estaba convencido que sus hermanos no escucharían ni a Moisés ni a los profetas, porque ambos instan a una relación con Dios y a una vida recta según sus estatutos. Y lo que él creía que los movería era el temor al fuego eterno, no a la cercanía con el Señor. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandatos. Eso dice Deuteronomio 11:1. Y ahora vamos a ver lo que dice Miqueas. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Muy bien. Sus hermanos no querían una relación con Dios al igual que él. De ser así, Moisés y los profetas les habrían bastado. El hombre que fue rico considera que si alguien se levanta de los muertos, le creen. Por Dios, ¿ustedes qué dicen? ¿Le creerían? Tal vez en un intento desesperado de que a sus hermanos se les cuenten los horrores del lugar de tormento, su estadía allá y lo difícil que es. O por un simple espectáculo de que alguien resucite o que vean una aparición. Por Dios. Pero la respuesta de Abraham es aún más tajante cuando dice: mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Abraham no hace sino decirle verdad tras verdad al hombre que fue rico. Ahora le dice que si sus hermanos no escuchan a Moisés y a los profetas, su duro corazón tampoco hará espacio para arrepentirse y persuadirse por el testimonio de alguien que se levanta entre los muertos.
y menos Lázaro. Lo despreciaron en vida. ¿Usted se imagina donde le aparezca? Porque si lo menospreciaron, no, tampoco le van a creer. Porque la ley y los profetas con los que ellos contaban eran más que suficientes para que ellos entendieran su pecado, para que buscaran la salvación en el Señor, que es el único Dios verdadero, y lo amaran por su infinita misericordia. Dice Isaías: he aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Las palabras de Abraham son ciertísimas. Las personas que no creen ni en la ley ni en los profetas tampoco creen en alguien que se va a levantar de los muertos. Porque la ley y los profetas son más que suficientes, porque apuntan directamente a Cristo. Y Cristo murió y resucitó, y aún así hay mucha gente que no cree. Miren, los necios piensan que pueden enmendar la plana. Dios manda hacer la plana así, piensan que pueden enmendar la plana de otra manera, para inventarse un método para convencer a los pecadores. Por ejemplo, esto de que vaya y dígale que se levante. Pero el método es de Dios, dígale al que está a su lado. El método es de Dios. Y dice por eso, en la Biblia esto ya lo vimos ampliamente. Por eso dice la Biblia en Lucas 16:17, textual, cuarta edición: la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo se opone con violencia. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de la letra de la ley. Muy bien, si quiere escuchar más acerca de esto, puede ir a YouTube. Allí mostramos cómo Jesús cumplió cada trazo de la ley. Y en él tanto la ley como las profecías se hicieron ¿qué? Vida. El mensaje de salvación eterna siempre apuntó al Mesías, que es ¿quién? Cristo Jesús. Dígale, Cristo Jesús. Como dice Mateo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y dice Romanos: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Muy bien, y vamos a leer en 1 de Pedro 1. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Las palabras de Abraham son una sentencia acertada de que efectivamente el Señor murió y que resucitó. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar ni creyeron en Él. Lo tuvieron ante sus ojos, vieron sus milagros, sus obras, su vida, vieron después su sacrificio y supieron acerca de su resurrección y aún así no creyeron.
Así como ahora estos que escuchan esto y no creen, mientras que aquellos que comprendimos la ley, al igual que los profetas, creímos en Él y también creímos en la resurrección de los muertos. Pero muchos se hicieron ciegos a la verdad de Dios. Dice Juan, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y en Pedro dice: este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Muy bien. Si Abraham dijo que a las personas que viven con Moisés, que la ley y los profetas, les es suficiente para conocer el camino de Dios, porque ambos apuntan ¿a quién? A Cristo. ¿Cuánto más nosotros, que además de eso, ahora tenemos testimonio de aquel que no solo murió por todos nosotros, sino que también resucitó para prepararnos moradas eternas? No hay excusa. Dígale al que está a su lado, no hay excusa. Iglesia, con esto terminamos el capítulo 16 de Lucas, con revelación que Dios nos ha permitido tener hasta este momento. Aprendimos de un mayordomo insensato, de que no se puede servir a Dios y a las riquezas, de los que se justifican a sí mismos porque les importa más lo que piense la gente de ellos que lo que piensa Dios de ellos. Lo importante es que Dios esté agradado con nosotros. Hablamos de la ley y los profetas, del divorcio, el cual nos llevó a hablar del matrimonio y de la vida después de la muerte. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies mientras reparten los elementos de la cena del Señor. Tomamos la cena en memoria del Señor Jesús y de la labor que hizo por cada uno de nosotros. Como dice en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebéis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Con esta cena proclamamos la sangre del Señor Jesús, sangre del nuevo pacto que por muchos fue derramada, perdonando nuestros pecados y proclamando que su cuerpo fue molido y partido por cada uno de nosotros. Con esta cena anunciamos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Anunciamos que hemos sido escogidos por Él y que creemos en su palabra y que seguiremos recordando su sacrificio y su resurrección hasta que Él vuelva y seamos resucitados con Él, o si estamos vivos, seamos transformados con Él. Podemos comer el pan y podemos tomar el vino.
Padre maravilloso, te damos gracias por toda la revelación que nos trajiste a través del capítulo 16. Permite, Señor, que haga rema en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos recibir esa revelación. Si hay algo que no entendemos, tu Espíritu Santo es maravilloso y nos puede revelar todo lo que necesitamos saber. Gracias por tu palabra, que nos transforma, que nos ayuda, pero sobre todo, Señor, que seamos todo este pueblo que persevera hasta el final para hacer parte de esa familia celestial que tú anhelas y necesitas. En el nombre de Jesús. Amén.